Con todos. Hoy ya vamos a empezar con el tema de enfermería en emergencia y desastres. Para eso hay que saber un poquito de lo que vienen a ser los desastres, ¿no? Como sabemos, se trata de una situación excepcional, ¿no? Cuyo correcto abordaje se verá llevar a cabo medidas muy específicas y contar siempre con un equipo multidisciplinario altamente calificado y entrenado para poder intervenir en ese tipo de emergencias y desastres. También hay que, ¿no?, saber los significados cuando hablamos, ¿no?, de viene a ser una endemia, un brote, una epidemia o una pandemia, ¿no? En epidemia es la presencia de una enfermedad que se da de una forma regular. Esto es en una zona o en una región específica, por ejemplo, la varicela, ¿no? Que hay casos todos los años. El brote, que viene a ser el aumento repentino de casos de alguna enfermedad en una zona muy específica, por ejemplo, el dengue, ¿no? Que actualmente estamos que lo vemos en el país. Y epidemia, que ya es el aumento inesperado de casos de una enfermedad en una región determinada. Por ejemplo, el sarampión. Ya hablamos de pandemia cuando se presentan casos de una misma enfermedad de manera simultánea en más de dos continentes, ¿no? Como hemos visto el virus de la influenza y también el COVID-19, coronavirus. Entonces, después de poder nosotros ver algunos significados, ¿no?, de lo que viene a ser una epidemia, pandemia, brote, porque eso es necesario aprenderlo y tener conocimiento cuando se presentan, ¿no?, este tipo de emergencias, porque vemos que empiezan estas enfermedades, ¿no? Ya sea una pandemia, un brote, una epidemia o una endemia, ¿no? Como actualmente vemos viendo que está el dengue en brote en la actualidad, ¿no? En todo el país. Hay que ver los significados también de lo que viene a ser un desastre natural. Sabemos que un desastre es una disrupción grave del funcionamiento de una comunidad o sociedad que causa amplios daños humanos, ¿no? No solamente humanos vemos, sino materiales, económicos, ambientales y que exceden la capacidad de la comunidad o una sociedad que está siendo afectada por este desastre. ¿Y qué hacer, no, frente a esto, no? Con los recursos que contamos, ¿cómo vamos a enfrentar un desastre natural? Entonces vemos que los desastres son el resultado de la combinación de una serie de amenazas a las que está expuesta una determinada población. La vulnerabilidad existente frente, ¿no?, a dicha amenaza y las medidas insuficientes para reducir las consecuencias negativas potenciales al riesgo, ¿no? Cuando se llega a presentar cualquier desastre natural. Entonces vamos a ver que en los desastres, en función a su origen, van a poder clasificar. Algunos de ellos tenemos, por ejemplo, los terremotos, inundaciones, tsunamis, deslizamiento, el huaico, ¿no? Deforestación y la contaminación ambiental. Tenemos los tipos de desastres naturales según el origen del desastre. En el interior de la Tierra, ¿no? Lo que viene a ser los volcanes, los terremotos. Superficie continental, lo que viene a ser desprendimientos o deslizamientos. Y agentes atmosféricos, acá tenemos los huracanes, inundaciones, sequías y las olas térmicas, ¿no? Que actualmente hemos estado viendo, ¿no? En este tiempo de calor, que hemos tenido olas térmicas, ¿no? El calor había aumentado. Y tenemos también inundación dentro de los desastres, que es la ocupación, ¿no?, por agua de zonas que habitualmente están libres de estas,
que puede haber por desbordamiento de ríos, de lluvias torrenciales o el deshielo, ¿no? Por subida de las mareas del mar por encima del nivel habitual o por avalanchas causadas, que estas pueden ser por maremotos. Y tenemos tsunami, ¿no? Que ya este va a ser un evento más complejo que va a involucrar un grupo de olas de gran energía, ¿no? Y de gran tamaño, ¿no? Si hemos visto las fotos o en periódicos, ¿no? Que vemos que son de gran tamaño las olas y que se produce cuando algún fenómeno extraordinario desplaza verticalmente una gran masa de agua. Vemos que este tipo de olas van a remover, ¿no? Una cantidad de agua muy superior a lo que vemos, ¿no? Comúnmente en las playas, en los océanos, ¿no? Las olas superficiales, que estas ya son producidas por el viento. Son muy diferentes. Tenemos deslizamiento de la tierra, el huaico, que viene a ser un tipo de corrimiento movimiento de masa de tierra, ¿no? Acá provocada por la inestabilidad de un talud, ¿no? El talud viene a ser como los cerros, entonces hay ese deslizamiento. Y los sismos, ¿no? Que esos son temblores, terremotos, que son términos usuales para referirnos, ¿no? A los movimientos que hay en la corteza terrestre, ¿no? Vemos que en el Perú, los demás países, siempre hay, ¿no? Los sismos, están en movimiento. Sin embargo, el nombre de sismo es más utilizado y terremoto más se refiere como a sismos de gran dimensión, ¿no? Que eso ya es una sacudida brusca y pasajera de la corteza terrestre producido por la liberación de energía acumulada, que esto se da en formas de olas sistémicas y acá se producen por la ruptura de fallas geológicas, ¿no? En el sismo también vemos que no hay esa gran magnitud de pérdidas como en un terremoto, ¿no? Que casi se va a ver pérdidas tanto económicas, humanas y materiales. Y tenemos los tipos de sismos, los sismos tectónicos, los sismos volcánicos, los sismos de colapso. En los sismos tectónicos, estos son aquellos producidos por la interacción de las placas tectónicas. Los sismos volcánicos acá se acompañan de las erupciones volcánicas, no son, no, el propio nombre lo dice, ¿no? Sismos volcánicos. Y son ocasionadas principalmente por el fracturamiento de rocas debido al movimiento del mar. Y los sismos acá de colapsos, que estos son producidos por el derrumbamiento, ¿no? Del techo de cavernas, de minas. Generalmente estos sismos ocurren cerca de la superficie y llegan a sentir en un área reducida. Y tenemos los sismos, ¿no? Los tipos de hundimiento, cuando al interior de la corteza se ha producido, ¿no? La acción erosiva de las aguas subterráneas y que va dejando un vacío, en el cual ya termina por ceder, ¿no? Ante cualquier peso en la parte superior, ¿no? De repente pasa un tráiler, un camión pesado, entonces va a hacer que se llegue a producir, ¿no? Ya la ruptura. Y su ocurrencia no es poco frecuente y de poca extensión. Y tenemos las explosiones atómicas, que estas ya son realizadas, ¿no? Por el ser humano y tienen una relación con los movimientos sísmicos. Tenemos el deslizamiento. En el deslizamiento, el propio peso de las montañas es una fuerza enorme, ¿no? Que tiende a aplanar y puede producir sismos al ocasionar deslizamientos a lo largo de fallas, ¿no? Pero generalmente acá no son de gran magnitud, ¿no? Pero si vemos que, por ejemplo, en la parte de la sierra, a veces llega el deslizamiento, en el caso de lluvia, mayormente empieza, ¿no? A ver ese deslizamiento y bloquea la carretera. Entonces vamos a ver que se llega a producir estos deslizamientos. Antes de ver las recomendaciones, también hay que ver los desastres naturales que tienen su origen, ¿no? Geofísicos, meteorológicos, hidrológicos y climatológicos y biológicos.
Cuando hablamos de los desastres eh, geofísicos, lo que veníamos hablando, ¿no? Que estos son generados por la tierra sólida. Por ejemplo, lo que habíamos visto, los terremotos, los volcanes también, deslizamientos de la tierra, ¿no? Lo que acabamos de ver. Los meteorológicos, estos son causados por procesos atmosféricos de corta duración y de pequeña a mediana escala, ¿no? Por ejemplo, las tormentas. Los hidrológicos, estos se dan como consecuencia de la desviación del ciclo normal del agua, ¿no? Y o sobre el flujo de la cantidad también de agua, ¿no? Debido al viento, por ejemplo, acá tenemos dentro de ello las inundaciones, los movimientos masivos de agua. En climatológicos tenemos eventos causados por procesos de larga duración y de media duración a gran escala. Por ejemplo, las temperaturas externas, ¿no? Extremas, perdón. No, por ejemplo, ahorita que hemos visto el calor, ¿no? Cómo ha llegado a aumentar demasiado por los cambios climatológicos. No, vemos que el mismo humano es que está destruyendo al mundo, ¿no? Hay demasiado, ahora vemos demasiados carros, todo ese humo es contaminación. Y eso lleva a que haya estos cambios climáticos, ¿no? Que hemos estado sufriendo y que seguimos, ¿no? Originados por los cambios de temperaturas extremas. También los climatológicos tenemos, ¿no? Sequías, incendios forestales. En los biológicos, estos son debidos a exposición de organismos vivos a gérmenes y sustancias tóxicas. Acá, por ejemplo, tenemos las epidemias, ¿no? Infestación por insectos, estampillas animales, ¿no? Entonces son estos desastres naturales según su función de origen, ¿no? ¿Cuál es el origen? Dentro también tenemos acá desastres tecnológicos, que estos se dan según su origen, por ejemplo, el derrame químico, ¿no? Los que trabajan con químicos a veces ocurre, ¿no? Un accidente laboral y hay el derrame químico. Accidente industrial, hay también accidente de tránsito, que puede ser no tanto aéreo, terrestre y marítimo, ¿no? Vemos siempre que los carros están a veces a velocidad y hay siempre, ¿no? Los choques, los accidentes. Y tenemos los desastres causados por el hombre, ¿no? Lo que el hombre está realizando. Esto que incluye el terrorismo, ¿no? Que antes veíamos, ¿no? Cómo ha atacado el terrorismo al Perú, conflictos armados, ¿no? A veces en otros países tienen conflictos entre países y empiezan, ¿no? Desplazamiento de la población. Cuando no, a veces el gobierno, veíamos, por ejemplo, en el caso de país de Venezuela, ¿no? El gobierno empezó a hacer que la población misma por los escasos recursos y porque ya no había trabajo, no tenían, ¿no? Ni alimentos, tenía que la gente ir a otros países, ¿no? Como veíamos que venían hasta Perú. Concentraciones humanas, incendios, intoxicaciones alimentarias masivas. Entonces vemos que cronológicamente se divide, ¿no? El desastre en una serie de etapas que suceden unas a otras formando el denominado ciclo de desastre, ya sea por cualquiera de los orígenes que hemos visto. No existe, ¿no? Una clasificación única, ya que algunos autores no contemplan solamente la existencia de tres fases de dicho ciclo, mientras que otros consideran cuatro fases o incluso hasta cinco. Hemos visto diferentes autores. Pero la clasificación general habla de tres momentos claramente diferenciados en el caso del desastre, ¿no? Antes del desastre, durante el desastre y después del desastre. Antes del desastre tenemos que es la etapa más importante, pues aquí es donde se puede actuar para que reducir la vulnerabilidad y por lo tanto el impacto
de un determinado desastre producido en una comunidad. En esta etapa de preimpacto, ¿no? Antes que se dé el desastre, podría dividirse también, ¿no? En fases de planificación y preparación, ¿no? ¿Cómo es que se tiene que preparar la población? Y no solo la población, sino las autoridades ante un desastre. Y la fase de alerta, no como señal de una advertencia ya previa. Entonces vamos a ver que antes del desastre se da, ¿no? Esta fase de planificación y preparación. ¿Qué va a haber en esta fase? Las actividades que se desarrollarán en este punto irán encaminadas a estudiar el perfil de riesgos de la comunidad correspondiente, ¿no? Porque vamos a ver que no todas las comunidades van a tener esos mismos riesgos, ¿no? Entonces, así, una vez que se puede identificar estos riesgos, ¿no? De cada comunidad, se va a crear mapas de riesgo y planes eficaces de emergencia o desastre. Entonces, estos planes deben ser conocidos por todos los equipos implicados en respuesta, ¿no? Tanto los bomberos, los policías, servicio sanitario, los agentes de repente de la comunidad, las municipalidades, ¿no? Todos tienen que saber para poder ayudar y contribuir, ¿no? En esta preparación ante el desastre. Además, se debe garantizar una correcta y coordinada puesta en marcha, ¿no? El plan no es que solamente se hace el plan y se queda ahí, no, sino que se debe ejecutar. Y cuando llegue, ¿no? El momento del desastre, ya sepan, ¿no? Cada uno cuáles van a ser sus funciones o qué es lo que deben realizar. Por ejemplo, se hacen, ¿no? Entrenamientos o simulacros periódicamente. Vemos a veces que sí se dan, ¿no? Los simulacros. Defensa Civil organiza los simulacros a nivel nacional, ¿no? Y a veces llegan los mensajes, o a veces también en el colegio, en institutos, universidades, en jardines, se hace este simulacro ante un desastre, porque no sabemos en qué momento puede ocurrir el desastre natural, ¿no? Entonces que nos van a avisar, nosotros ya va a haber un terremoto, un sismo, ¿no? O lo que veíamos el Huayco, nadie nos avisó, pero por eso se tiene que estar en esa fase de planificación ante un desastre, que es lo que podemos realizar. La educación comunitaria también es una actividad clave durante la fase de planificación y preparación, así como la adopción de las medidas preventivas necesarias. Y tenemos dentro de las dos fases que hablábamos antes del desastre, ¿no? Veíamos la fase de planificación, ahora la fase de alerta, ¿no? Aunque en muchos desastres no presentan una señal de advertencia previa, como por ejemplo determinados eventos meteorológicos, huracanes, tornados. En estos casos donde los sistemas de alarma temprana cobran una importancia vital, ¿no? Puesto que una correcta puesta a punto de los mismos puede producir a gran cantidad el número de víctimas y daños causados por un desastre. Deben movilizarse también los recursos necesarios y difundir a la comunidad la información pertinente, siempre que los sistemas de comunicaciones lo permitan, ¿no? Pero entonces también una vez que ya se ha planificado, después de esa planificación y preparación, debe haber, ¿no? Esta fase de alerta. Y durante el desastre, que es la etapa en la que acontece el desastre, la actividad más relevante, ¿no? En el momento es llevar a cabo una evaluación rápida, ¿no? De necesidades tan pronto como llegue a ser posible. Esto lo que permitirá es ajustar la respuesta a las demandas reales de la población. Se han de utilizar los recursos humanos, materiales disponibles y coordinar adecuadamente la ayuda externa cuando sea solicitada. Tradicionalmente
Las intervenciones ante un desastre se centran, ¿no?, en el momento crítico que se está dando el impacto. Pero no se debe de olvidar, ¿no?, en este punto establecer tareas de enlace, ¿no?, con el periodo post-desastre, ya que los labores de rehabilitación y reconstrucción las que permiten a las sociedades sobreponerse al evento y recuperar las condiciones de vida previas, ¿no? Entonces, no es que solamente durante el desastre hay ese apoyo, ¿no? Hay esa actuación tanto que puede ser, ¿no?, de los agentes, de las comunidades, cómo se están organizando, de las municipalidades, del gobierno, sino también que durante este desastre se pide ayuda externa, ¿no? De repente algunos países pueden ayudar, pueden dar ayudas, ¿no? De repente alimentos o pueden crear albergues para eh, a la población que ha sido afectada, puedan ellos tener como un albergue y puedan, al menos esos días, ¿no?, tener alimentos, tener un techo donde ellos puedan estar. Incluso a veces se puede hacer los colegios, ¿no?, funcionar como albergue. Por eso decía, eso va a depender de cómo se está dando la planificación, ¿no? Y que durante ya el desastre se pueda ejecutar. Y tampoco quede ahí ya, quedó y ya, sino también después del desastre, ¿no? ¿Qué es lo que se va a realizar? Entonces, como se ha comentado previamente, esta etapa es clave, ¿no?, para la etapa de después del desastre, Para que una comunidad afectada por un desastre pueda restablecer su funcionamiento habitual. Las actividades que irán encaminadas principalmente a satisfacer las necesidades de las víctimas, ¿no? Restaurar los servicios comunitarios, reparar los daños, ¿no? Acá en la fase ya de rehabilitación y reconstrucción después del desastre. Para ello se realizará de nuevo una evaluación de necesidades que permitirá priorizar siempre las acciones tras el desastre. Y también después del desastre se puede pedir ayuda. Sobre todo los gobiernos sabemos que tienen que estar involucrados para esta reconstrucción y rehabilitación. Entonces, como hemos visto, un desastre se trata, ¿no?, de una situación excepcional, cuyo correcto abordaje se deberá llevar a cabo medidas muy específicas, ¿no?, y contar con un equipo multidisciplinario altamente calificado y entrenado para poder intervenir cuando se dé el desastre. Entonces, los integrantes del equipo multidisciplinario deben conocer a la perfección cuál es el rol que van a desempeñar, así también como delimitar los distintos grados de responsabilidades que les corresponde a cada uno, ¿no? Dentro de este equipo, el papel de los profesionales de enfermería es fundamental, ¿no?, participando activamente, no solo en la respuesta al desastre, sino también en las fases previas, ¿no?, en la fase de planificación y posteriores al mismo también, ¿no?, después del desastre, en la fase de rehabilitación. Esa administración de cuidados en todas las etapas del ciclo del desastre pone en manifiesto una de las características más relevantes del rol asistencial de la enfermería, ¿no? Aunque también el perfil profesional es mucho más extenso, ¿no? Como se va a poder detallar, que vamos a ver las funciones que va a poder realizar la enfermera, ¿no? Tanto asistencial, de docencia, de investigadora y administrativa. Por ejemplo, en función asistencial vemos que es mediante la atención integral de los procesos vitales de la persona, ¿no? Tanto a nivel individual como familiar y comunitario, ¿no? Entonces, dentro de los desastres, vamos a ver que es fundamental que la enfermera pueda actuar, ¿no? No solamente individual o familiar que pueda trabajar, sino a nivel de comunidades y todos los niveles existentes de prevención, ¿no? Nivel primario, secundario y terciario, que dicha atención se lleva a cabo aplicando el método científico de la práctica asistencial, ¿no?, de la enfermera, el denominado proceso de atención de enfermería, ¿no?, conocido como el PAE.
que todas las enfermeras lo conocemos, que consta de 5 etapas, ¿no? Valoración, el diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación, y que persiguen prestar cuidados individualizados y cubrir las necesidades de forma estandarizada. Corresponde, por tanto, a estos profesionales la dirección, evaluación y prestación de los cuidados de enfermería, que estos van orientados que a promoción, mantenimiento y recuperación de la salud, así como la prevención de enfermedades, ¿no? que pueden estar presentadas. Eso obedece una función asistencial, ¿no? Entonces vamos a ver que hay de mucha importancia para la enfermera actuar en los desastres. En función de docencia, ¿no? Que sabemos que acá desde el punto de trabajo es pilar Básico para la formación de estudiantes de enfermería, ¿no? Durante las prácticas clínicas deben realizar, que se realizan, ¿no? a lo largo de la carrera, pasando, ¿no? por los diferentes servicios y también, ¿no? que conozcan, que tengan esos conocimientos prácticos necesarios y que sepan, ¿no? cómo actuar la enfermera en una atención primaria o una atención especializada, en un desastre, qué es lo que va a hacer, cómo puede trabajar con la comunidad, si tiene actores de salud, ver alianzas para que puedan colaborar, ¿no? Cuando se llegue a presentar el desastre, cómo van a ayudar, ¿no? a la reconstrucción, rehabilitación después del desastre. En función investigadora de la enfermera que tenemos que acá, ¿no? participa en estudios de investigación que permite implantar mejoras o nuevas técnicas. Acá también podemos nosotros ver, ¿no? De repente investigar, ¿no? En otros países si se está dando, han hecho alguna investigación ante un terremoto, ante un deslizamiento, ante un huaico, ¿qué es lo que hace otra población? ¿Cómo se prepara, ¿no? Entonces, en eso tiene que ver, ¿no? La función investigadora de la enfermera estar, ¿no? Investigando que pueda todos esos conocimientos traerlos, ¿no? Para poder realizar aquí donde se encuentre laborando, donde pueda actuar la enfermera. Y la función administrativa, poniendo en práctica acá, el proceso administrativo lo que viene a ser no planificación, organización, dirección y control. Entonces vemos que el rol de la enfermera es de cada vez más importancia, ¿no? Debido al desarrollo de la gestión que tiene y de la concepción moderna de la calidad asistencial, ¿no? Entonces hemos podido ver las funciones, las 4 funciones principales de la enfermera, ¿no? Entonces, según eso sabemos que es de suma importancia. Algunas de las recomendaciones que se dan, ¿no? a la población en general deben, ¿no? almacenar provisiones como la comida enlatada, agua embotellada, siempre no revisando, también podemos poner galletas que sean de supervivencia, ¿no? Todo eso en una mochila de emergencia. Se ha hablado mucho y vemos que siempre se habla, ¿no? De esto, de la mochila de emergencia, pero la mayoría no lo cumple, la mayoría no lo realiza, ¿no? Una que otra persona cuenta con una mochila de emergencia y que está, ¿no? verificando si no se han vencido los alimentos y que está completo, ¿no? Entonces vemos que en la mochila de emergencia, ¿qué debe haber? Comida enlatada, agua embotellada. Debemos también ver el lugar, ¿no? Cada familia debe verificar si es que hay de repente algunas modificaciones que deben realizar, o por ejemplo sujetar con pernos, asegurar, ¿no? las cosas a la pared, que ante un desastre, cuando ellos puedan salir, eso no caiga, ¿no? Sea impedimento para que puedan salir, o pueden tener algún daño físico, ¿no? Con eso. Entonces, que aseguren bien los materiales de su hogar. El gas, ¿no? Los estantes, es que hay espejos, libreros, o cuando ocurre el desastre, no sabemos que hay un espejo, vemos que está un terremoto, entonces alejarnos de su lugar, alejarnos de las ventanas, con vidrio que esté o puertas con vidrio, entonces mejor mantenerse en un lugar
seguro fuera de eso que nos pueda dañar. Otro, identificar los lugares más seguros del inmueble, ¿no? De la casa, del lugar donde se encuentren. Las salidas principales, salidas alternas, no hacer una planificación, un plan de contingencia en la casa, que quién se va a encargar, por ejemplo, si hay adultos mayores, quién se va a encargar de repente del abuelito, la abuelita, ¿no? Eso, hacer conocimiento a la población que ellos tienen que elaborar, ¿no? Su plan de contingencia ante un desastre. ¿Quién se va a encargar de repente de mascotas? ¿No? Hay niños. Entonces, cada uno con sus funciones, eso se da en la planificación. Verificar, ¿no? Que siempre las salidas estén libres de obstáculos. Que ellos también puedan tener a la mano los números de emergencia, ¿no? Para que ante una situación puedan llamar. El botiquín de primeros auxilios, ¿no? Todos deben de contar con su botiquín de primeros auxilios, una radio portátil, para que puedan escuchar las noticias de lo que viene sucediendo, y una linterna siempre con pilas, porque vemos que ante los desastres lo que se va mayormente es la luz, ¿no? Hay la luz, se empiezan los cables y todos se quedan sin luz, sin internet, sin agua. Vemos que esos son los más afectados, los servicios más afectados. Que conserven la calma. No permitan que el pánico se apodere, ¿no? De las personas, que mantengan siempre la calma, tranquilicen a las personas que están a su alrededor, ¿no? Porque si se alborotan a veces en la desesperación, los mata más rápido que el desastre. Dirigirse a lugares donde sean seguros previamente establecidos, siempre cubriéndose la cabeza con ambas manos y colocándose siempre junto a las rodillas, ¿no? Siempre busca la manera de que poder protegerse, ¿no? Para que no, cuando esté el desastre, las cosas no puedan dañarlo, ¿no? A la persona. Alejarse de objetos que puedan caer, ¿no? Deslizarse. Creo que si, por ejemplo, si tenemos un librero cerca o tenemos ventanas que están cerca, cualquier objeto que se pueda caer, mantenernos alejados porque sabemos que nos puede caer y puede afectar. No se apresurar, ¿no? Al salir, a veces en la desesperación, lo primero que hacen es correr, salir y decir, todo se cae. Entonces, evitar no salir corriendo, sino guardar la calma, mantenerla. El sismo va a durar no unos segundos, entonces hay que mantener la calma, ponerse en lugares seguros. Acá tenemos, ¿no? Por ejemplo, un afichero que viene a ser, ¿no? Conservar la calma, eliminar fuente de incendios, alejarse de ventanas o cualquier objeto que se pueda caer. No usar el elevador, no los que viven de repente en edificios, entonces evitar usar el elevador, sino por las escaleras. Ubicarnos en zonas de seguridad. Y siempre localizarnos la ruta de evacuación, porque eso ya se ha visto, ¿no? En la fase de planificación, que ya tienen que tener ruta. Y en todo lugar siempre hay, ¿no? Por donde son las salidas ante un desastre. Y veamos, ¿no? Lo que viene a ser en la fase de planificación de los desastres, ¿no? Evaluar, ¿no? Evaluar en la comunidad, cómo se da, qué riesgos puede tener, cuáles son las amenazas, la vulnerabilidad y planificar. Acá tenemos la definición, ¿no? De riesgos, que va a ser la probabilidad de exceder un valor específico de daños sociales, ambientales y económicos en un lugar dado y durante un tiempo de exposición. Tenemos la amenaza, ¿no? La caracterización de la amenaza tenemos acá según su manifestación, la magnitud que se está dando este evento, la fecha de presentación, duración y los lugares de impacto donde se ha dado y cuáles son las causas. Análisis de la vulnerabilidad tenemos, ¿no? Tanto física, cultural, social, económica y política. Y se elabora un plan de intervenciones de riesgo, ¿no? Que este plan se incorpora a los planes
operativos anuales y los planes estratégicos tanto a mediano como a largo plazo ante un desastre. Los factores condicionantes tenemos, ¿no? De peligro y de vulnerabilidad. De peligro, que es ese fenómeno natural con consecuencias potencialmente dañinas para los asentamientos humanos y la actividad económica, que esto no es controlable. Y la vulnerabilidad, susceptibilidad a pérdidas humanas, económicas, financieras, que resultan del riesgo de desastres naturales, que esto es controlable. Lo cual luego nos lleva a las probabilidades, ¿no? Los riesgos, las probabilidades y magnitud de las pérdidas que puede haber, ¿no? Tanto humanas, económicas como de materiales. ¿No? Por eso es importante hacer la planificación. Y tenemos estas etapas, ¿no? Antes del desastre, no lo que es prevención, planificación, preparación y alerta, ¿no? Ante un desastre, que es lo que se puede realizar. Durante el desastre, ¿no? La respuesta que se da, ¿no? ¿Qué es lo que se va a realizar? ¿Cuáles son las funciones de cada uno ante el desastre? Después del desastre, ¿no? Evaluación, rehabilitación y reconstrucción de los hechos ante la emergencia. No, no solamente es que nos quedábamos ya hecha planificación, se actuó donde los desastres, no, sino después. ¿Qué se va a hacer después, no? Post desastres. Entonces vamos a ver, ¿no? Quiénes también van a colaborar en esta rehabilitación y reconstrucción, ¿no? Para poder recuperar tanto la población como los sectores que se han visto dañados. Ah, acá en lo que vine a hacer en estas etapas que tenemos del ciclo del desastre, como veníamos viendo, ¿no? En esta etapa, la enfermera va a ser fundamental porque en los tres, en todo el ciclo, mejor dicho, en todo el ciclo, va a tener que actuar la enfermera. Entonces, para ello, ¿qué va a hacer la enfermera? Primero, en etapa de prevención, planificación, ¿no? En toda esa preparación ante el desastre, va a ser una valoración previa. Y va a ser un plan de respuesta, ¿no? Ante un desastre natural. Entonces, esta valoración previa persiguen estudiar, ¿no? Lo que viene a ser la vulnerabilidad, los riesgos particulares que presenta una determinada población. Eso es conocido como análisis de riesgo, ¿no? Porque no es que no para toda la población, todas las comunidades va a ser lo mismo, no. Entonces, según dónde se encuentra, se tiene que hacer esta investigación, esta valoración del análisis de riesgo. Conocer también los recursos médicos, sociales que se llegan a disponer. Una vez ya que se conocen estos riesgos de la comunidad y los recursos disponibles para hacer frente ante el desastre, entonces pueden procederse a la elaboración de un plan de respuesta al desastre. El éxito del plan vendrá determinado en gran parte por la forma en que éste se va a poder adaptar a las necesidades existentes y los recursos con los que se cuentan, ¿no? Porque no de repente no contamos con los recursos y no puedo realizar, entonces no, ya se quedó ahí lo que se está elaborando esta planificación, ¿no? Entonces tenemos que ver, ¿no? ¿Qué recursos tenemos en la comunidad? ¿Quiénes pueden colaborar? Entonces vamos a ver qué necesidades también existentes está presentando esta comunidad. Entonces, la creación de un plan de emergencia va a ser, ¿no? Una tarea muy compleja que se va a requerir la participación y colaboración de profesionales, muy diversos ámbitos, ¿no? De todos los ámbitos. Y donde el papel principal de la enfermera acá se va a centrar en la identificación de las necesidades de salud y la asignación de recursos, ¿no? Según lo que tenga su recurso. Otro tenemos que va a ser los simulacros, ¿no? Ya hemos visto la valoración, ahí el plan de respuesta ante un desastre. Ahora los simulacros.
Acá la existencia de un plan de emergencia no servirá de nada si este no se mantiene actualizado, ¿no? De repente ya años está ese plan de emergencia, ¿no? Entonces hay que ver, ¿no? De repente han cambiado las necesidades de la población. De repente hay más colegios. ¿Cómo está la comunidad? De repente hay más población. Entonces hay que mantener actualizado ese plan de emergencia. Los simulacros son importantes porque permiten a los principales actores involucrados en la respuesta a un desastre mejorar su preparación gracias a la puesta en práctica de qué? De habilidades y competencias que no desempeñan en su día a día, ¿no? Entonces, además de esto, repercutirá en un aumento de la confianza, ¿no? Con que se puede enfrentar a una intervención en caso de un desastre en real, ¿no? Porque ese simulacro va a ser esa simulación que ya está el desastre. Entonces vamos a ver quiénes van a ser involucrados, quiénes van a ser los actores que van a hacer que también conozcan, ¿no? Sus funciones de ellos. Entonces vamos a ver aquí que es relevante destacar, ¿no? Que tras cada simulacro deben realizarse una evaluación para poner en manifiesto qué errores se han cometido al momento de realizar este simulacro. Y si ha habido errores, o de repente no ha habido errores, se ha hecho tal como se planificaron. Evaluación también, ¿no? Del simulacro. De repente hay que corregir algo, no esto así, no, si no acá hay que mover, de repente no en el simulacro. Ya. Ay, disculpen que se me apagó. Ya, entonces, como veníamos viendo, ¿no? Entonces vamos a ver que en los simulacros no solamente es que se cumple, sino hay que evaluar después del simulacro qué se puede mejorar o si ha habido algunos errores, ¿no? Y si no se ha metido, ¿qué es lo que podemos mejorar, ¿no? Para la siguiente vez que se realice el simulacro. Listo. También vamos a ver los programas de educación comunitaria, que estos programas han de basarse sobre todo en el fomento de las medidas básicas de autoprotección y el entrenamiento de maniobras de primeros auxilios, ¿no? Entonces acá, cuanto mayor sea la información que manejen los habitantes y más sensibilizados, ¿no? Porque vemos en una población que le hablamos del simulacro, de ese otro, y con ellos no es la cosa, ¿no? Como si nunca fuera a haber un desastre. Entonces hay que sensibilizarnos a la población, que esté no esa probabilidad que ocurra un desastre. Entonces, ¿cómo va a ser la respuesta, no? Más rápida, más productiva.
con esta educación comunitaria. Es muy importante no olvidar incluir en este tipo de programas a los grupos de población más vulnerables de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, como son los niños, ¿no? A los cuales deberían impartirles también instrucciones básicas desde seguridad, desde no los jardines, ¿no? Los colegios donde estén ellos, entonces también, ¿no? Hablar con los profesores que se les pueden colocar sobre cuáles van a ser las consecuencias del desastre, cómo es que deben actuar en el sismo, qué es lo que deben hacer y que puedan participar de los sismos. Entonces, durante la educación comunitaria, también podría resultar interesante realizar simulacros, ¿no? Frente a los peligros reales, ¿no? De acuerdo a esto, a cada comunidad. Entonces, esto ayudaría a mejorar la respuesta de la población en general cuando ya se dé el desastre, disminuyendo la ansiedad y que la población también esté organizada cuando se llega a presentar el desastre. Ahora hemos visto, ¿no? La enfermera antes del desastre. Ahora durante el desastre, que es en esta etapa, ya es un impacto, ¿no? Al momento que se acontece el desastre, evidentemente las funciones de la enfermera van a depender del lugar donde vaya, ¿no? ¿Qué es lo que va a realizar en respuesta al desastre? Por ejemplo, quienes trabajen en un hospital, ¿no? Si hay un desastre, entonces de ahí de repente más apoyo porque van a venir las emergencias. También deberán conocer, ¿no? El plan de desastre externo de la comunidad, poner en práctica, dar la asistencia necesaria en la atención primaria, de repente los establecimientos de salud, las postas, los centros de salud, poder también contribuir. De repente solamente atienden en la mañana, pero ante un desastre tendrían que atender todo el día, ¿no? Entonces, ver, ¿no? Todo eso que se tiene que hacer las funciones de la enfermera depende de dónde esté laborando, ¿no? Durante el desastre. Vamos a ver acá, por otro lado, ¿no? Que vamos a ver que se puede encargar la enfermera de hacer una evaluación rápida, qué necesidades esté presentando la población, ¿no? Cuáles son los números de víctimas, cuáles son las principales instalaciones sanitarias, ¿no? Ante este desastre, el Estado cómo está colaborando también con el área de salud. El triaje prehospitalario, ¿no? Acá ya se va a hacer la clasificación de heridos, ¿no? Según los códigos, el rojo, prioridad uno máxima urgencia, ¿no? Los pacientes necesitan tratamiento o evaluación inmediata. Tenemos el color amarillo, prioridad 2, las lesiones no implican peligro de muerte inminente, ¿no? Por lo que la atención puede demorarse hasta unas horas. Y el color verde que se conoce como prioridad 3 ya son, ¿no? Las lesiones leves que pueden demorarse durante más tiempo que la prioridad 2, ¿no? Y el color negro ya que son de los fallecidos, ¿no? Durante el desastre. Vamos a ver también, ¿no? Que la enfermera en la parte comunitaria va a tener, ¿no? Que evaluar cómo se está dando las personas que han sufrido un desastre, el agua, el saneamiento. De repente hay susceptibilidad de contraer determinadas enfermedades. De repente, por consecuencia, ¿no? Del abastecimiento, saneamiento de agua, de que está habiendo ese de repente recurso básico que no tienen ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo se está dando en la comunidad la alimentación? Porque durante el desastre pueden aparecer problemas relacionados con los alimentos, la escasez de los alimentos puede estar presentándose. Hay que ver el tratamiento de la malnutrición aguda, ¿no? De repente hay población que está con malnutrición, como de repente hay ayuda del Estado, pero ¿cómo se está brindando esa ayuda? ¿Se está dando equitativamente? ¿Hay distribución de esos alimentos? ¿Llega a todos, sobre todo a los más vulnerables, a los más necesitados? La entrega de repente también, ¿no? De dinero, de repente de cupones que se les esté dando el Estado. Entonces, todo eso vamos a ver cómo, ¿no? En la planificación, cómo está también colaborando el Estado ante ello, ¿no? Y de repente hay un apoyo no solamente del Estado, ¿no? De repente de otras personas que tengan recursos pueden apoyar, ¿no? Como ¿no? La subsistencia de las personas que han sido afectadas, ¿no? Por el desastre.
Y también no vamos a ver el refugio y asentamiento humano, ¿no? Alojamiento es un elemento clave para la supervivencia, seguridad, protección y dignidad de los afectados, ¿no? Los que han sido afectados por el desastre, ¿no? Entonces también, como les decía, ¿no? Hasta en un colegio pueden hacer como un albergue, entonces va a depender cómo sea planificado. Entonces debe tenerse ¿no? muy presente que durante la etapa de respuesta ante un desastre, el establecimiento de tareas de enlace con el periodo no post-desastre, solo de esta forma se garantiza los cuidados y servicios brindados durante la etapa de impacto. Ahora, ya vimos antes, durante y después. Ahora, una vez que ya se realizó, ¿no? Ya se atendió a la población, se ha pedido la ayuda, todo necesario. Ahora, ¿qué va a hacer la enfermera después del desastre? ¿No? En esta última etapa ya del ciclo del desastre es la de mayor duración, ¿no? Las actividades acá se centran en las tareas, ¿no? Que vienen en rehabilitación, reconstrucción, prevención terciaria, y el objetivo final será lograr que la región afectada y sus habitantes puedan recuperar las condiciones de vidas previas al desastre. Para conseguirlo, es la clave realizar una evaluación de necesidades que permiten establecer acciones prioritarias. La labor más importante va a ser, ¿no? de la enfermera durante esta etapa, la de rehabilitación, que va a haber también tratamiento de enfermedades, ¿no? Porque vamos a ver que, que mayormente, ¿no? Cuando ocurre cualquier desastre, después que hay el post-desastre, empiezan a aparecer las enfermedades. Entonces vamos a ver que la enfermera acá va a hacer, ¿no? La evaluación de qué necesidades esté presentando la población, ¿no? Y empezar a priorizar. Entonces, en esta etapa también abarca el tratamiento, ¿no? No solo de enfermedades, sino de lesiones o secuelas que puedan estar derivadas al desastre. Las secuelas no solo van a ser físicas, sino también psicológicas, de salud mental, que es uno de los aspectos de mayor atención que deben presentarse, debido a una gran predisposición que tienen las víctimas a desarrollar patologías de esta índole. Pueden presentar hasta trastornos psiquiátricos. Entonces, los cuidados de enfermería se van a dirigir a valorar al nivel, ¿no? de ansiedad, brindar apoyo emocional, ayuda al paciente, identificar las situaciones que están generando, empezar, ¿no? A ver si es que hay algunos trastornos de estrés, ¿no? Después de que se ha presentado el desastre. Entonces acá los enfermeros deben conocer e identificar sus manifestaciones más comunes, ¿no? de estas enfermedades. Esto facilitará a un diagnóstico precoz de casos existentes y también permitirá proporcionar el tratamiento adecuado lo más pronto sea posible. Y la enfermera comunitaria tiene un papel fundamental porque en esta etapa es frecuente que durante un desastre existan desplazamientos de población, ¿no? Entonces, cuando las circunstancias no permiten que tras la fase aguda del impacto los desplazados vuelvan a su lugar de origen, acá los asentamientos humanos se prolongan en el tiempo, no pudiendo llegar a dar, que a este durar, por ejemplo, hasta años. Entonces, estas condiciones de salud pública de la comunidad pueden verse afectadas, ¿no? Entonces, acá hay que ver promoción de la salud y prevención. Finalmente, es necesario, ¿no? Tras un evento de estas características, se valoren los aspectos, ¿no? que han fallado, en qué deben de mejorarse y, ¿no? qué correcciones debería tener, ¿no? para cuando vuelva a pasar algún desastre, ¿no? Y estar más preparados a utilizar algunas estrategias y prevención también a la población ante un futuro desastre. No es que ahí quedó porque pueden haber más desastres posteriormente. Entonces vamos a ver también que acá Defensa Civil es el encargado, ¿no? Esta organización de poder tener el plan de contingencia, ¿no? Que se encarga de verificar que se esté dando el plan de contingencia
Y defensa civil también va a ayudar, ¿no? Que se den lineamientos, acciones necesarias ante un desastre, ¿no? Sus características permanente, humanitaria, porque no van a ayudar a la población más vulnerable. Y se elabora el plan de contingencia, ¿no? Que es un hecho que puede suceder o no ese evento, ¿no? Pero se tiene que elaborar como respuesta, no lo que veníamos viendo, ¿no? Antes, durante y después. Y algunos pasos que se deben tener, ¿no? Lo que veníamos viendo: identificación, análisis de vulnerabilidad, los riesgos, acá la incorporación de la prevención y planificación, su desarrollo, educación, ¿no? Para toda población como para en los colegios, ¿no? Atención de las emergencias, rehabilitación y también fortalecer, ¿no? Cuando ya se ha dado, ¿no? El desastre, ¿no? Cómo se está fortaleciendo, cuáles son, ¿no? Los errores que se han cometido y volver a elaborar, ¿no? Un plan de contingencia ante un futuro desastre. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Sí me escuchan? Sí se le escucha, licenciada. ¿Alguna pregunta? Ya, todo claro. Gracias.